Bueno, estamos aquí de nuevo, como cada mes, para presentar el próximo webinar que vamos a impartir desde la Asociación ISAR. En esta ocasión tengo el placer de presentaros a Luz, compañera, colega de profesión y colaboradora con varios proyectos que vamos a ir comentando ahora poco a poco. Pero bueno, realmente tú eres hoy la protagonista. Luz, bienvenida. Muchas gracias. Y tengo Es un una, placer estar acá. tengo una primerísima pregunta para ti, que me gusta siempre hacer a todos los invitados cuando traen un apellido peculiar y curioso. ¿Cómo se pronuncia tu nombre de familia? Peuskovich. Vale, o sea que Luz Peuskovich, eh, muy bien, tiene origen Yugoslavo, yugoslavo, ¿vale? de Montenegro. Porque tú, Luz, vienes de Argentina, aunque vives en Europa, en Berlín en Sí, concreto, pero estás vinculada a Argentina. Bueno, al final somos un poco como ciudadanas del mundo, ¿no? sí. Sol Urano en Sagitario 9. Está claro que hay ahí mucho movimiento. Igual soy argentina, nací en Argentina, viví casi toda mi vida. Hace 3 años me mudé a Berlín. Ujú. Y quién sabe mañana dónde estaremos, ¿no? Fantástico, muy bien. Pues bueno, yo quería preguntarte porque yo creo que cuando contamos un poco cómo es nuestra relación con la astrología, pues también contamos un poco una parte de nosotras, ¿no? De alguna manera, de nosotros. Así que me gustaría preguntarte si te apetece compartir cómo llegó la astrología a tu vida o cómo llegaste tú al mundo de la astrología. Bueno, por curiosidad, esas cosas que te llegan así, hablando con una amiga. En realidad, mi hermana estaba en pareja con alguien y la hermana de él, nos hicimos amigas y ella hacía años se hacía la carta y un día me empezó a hablar. Esto, o sea, era muy raro, estamos hablando de año 2006, 2007. eh, no había tanta información como ahora, ¿no? Ujú. Y nada, me acuerdo que vi por primera vez el dibujo de mi carta y fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y bueno, y ahí enseguida busqué y me inscribí en Casa 11 sin saber siquiera cuál era el significado del sol o de la luna o de nada, no sabía, no conocía a nadie dentro de la escuela. Me acuerdo inclusive el primer día, yo empecé en 2009, me recibí en 2012. Me acuerdo entrar Eugenio Caruti a la clase y la gente, no sé, había 100 personas en el aula y todos como ¡ah! Ujú. Y para mí era como, ¿y este señor quién es? Y yo venía como tenía mi cierto escepticismo también, porque bueno, Ujú. soy una persona bastante racional también, entonces era como, bueno, sí, me interesa esto, pero ¿hasta dónde, no? Claro. Y, y me acuerdo que lo primero que dijo Eugenio fue, bueno, yo quiero decirles que no creo en la astrología. Y todo el mundo, oh. Dijo, soy investigador, a mí me interesa cuestionar cómo, cuestionar la astrología, cuestionar cómo pensamos, y eso, bueno, fue una marca que sigue hoy vigente en la manera en la cual abordo la astrología y los lenguajes simbólicos en sí. Me parece que la actitud de cuestionar o de preguntar, de Ujú. investigar, es mucho más interesante que la de definir y Ujú. cerrar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, tengo una formación, obviamente, Casa 11, astrología humanística. Ujú. eh, Después he hecho los posgrados con Silvia Neira, que también va por la línea humanística, pero como buena alumna en Géminis en 3 que soy una lectora de Ujú. todas las corrientes y de todos los textos posibles, Ujú. así que de oído tengo varias otras fuentes. El año pasado empecé una investigación con Gael Policano Rossi, otro amigo, colega, sobre las estrellas fijas.
que eso nos ha conectado mucho con la tradición helenística. Sí. Y bueno, y soy abierta a eso, a la astrología como una herramienta de investigación y de indagación sobre la mente humana, sobre nuestro funcionamiento y, y eso, y yendo, digamos, ¿no? Siempre en el camino, más que Sí. en el llegar a algún lugar, ¿no? Ujú. Ahora que hablabas de Casa 11, de Eugenio, estaba también de alguna manera recordando una de las últimas ponencias que hemos tenido en ISAR, donde Martina Caruti, hija de Eugenio, pues nos compartió, ¿no? Una ponencia pues muy interesante, ¿no? Una ponencia que está disponible para todos los socios y todas las socias de ISAR y nos hizo como una presentación, también está en el canal de YouTube de Isar, una presentación muy personal, ¿no? Ella que ha vivido la astrología desde los inicios. Y ahora que hablabas también de investigación, me estaba acordando también de la entrevista que se ha publicado en la revista Stellium, en el último número, de Alejandra Eusebi, del Cava de Argentina, también hablando de la investigación, de hacer estadística, ¿no? Y de alguna manera yo entiendo y comparto contigo que también es o sea, el hecho de investigar es una forma de cuestionarnos, ¿no? O sea, es partir de una hipótesis, no de una certeza, y luego hacer el trabajo para ver sobre qué línea eso se comprueba o no se comprueba o nos lleva por otros caminos, ¿no? A veces empezamos investigando por una línea y nos encontramos yendo por otro lado. Así que Vale. en No, y eso... además también hay algo en la investigación, perdón que te interrumpí, No, adelante, pero sí, hay algo sí. en la investigación que tiene que ver con la recopilación de material y con, como que me parece re importante por ahí desarmar algo que nos pasa un poco a los astrólogos, que es esto de buscar el saber, ¿no? Como, Mm, bueno, porque yo siento o me pasa o entendí, y que a la hora de compartir con colegas y recopilar material, mm, hay algo de percibir que no somos los únicos que estamos diciendo algo, que hay gente que estuvo años por ahí trabajando en un tema específico, y eso aporta muchísimo, ¿no? Enriquece la mirada y sobre todo nos corre un poco de un lugar medio ególatra, sí, que es el de querer saber y dar respuestas. eso Porque es. después en el consultorio nos pasa que las personas necesitan respuestas y entonces, Mm, ¿desde dónde habilitamos esa información, no? eso es como... A veces Sí. una pregunta puede habilitar, puede hacer tocar un lugar mucho más profundo y más sentido que la bajada de línea. Sí, o la respuesta concreta, ¿no? a esa, Eso. a esa pregunta, sí. Em, bueno, pues en esta línea de trabajo que yo también comparto y muchos, ¿no? Y muchas de los astrólogos y astrólogas que han ido pasando por aquí en este nuevo paradigma, ¿no? De dejar que el consultante sea parte creativa y creadora, ¿no? de su propio proceso y que no sea la carta natal algo determinista. Pues desde esa perspectiva, que ya dice mucho de tu línea de trabajo, por cierto, hago un inciso antes de preguntarte por el webinar y lo que vamos a hablar el próximo domingo 23. Aquí públicamente, pues quería darte la enhorabuena. Luz es colaboradora de la revista Stellium. En este último número escribió un artículo sobre los nodos entrando en el eje Tauro-Escorpio. Por cierto, que nada, en 5 días, ¿no? En 5 días ya tenemos esa entrada de los nodos y yo os recomiendo que os descarguéis la revista. Pondré aquí abajo el link porque es un artículo muy interesante que además va a estar publicado en la página web de astro.com. Así que enhorabuena por esa colaboración. Y nada, ¿no? En 5 días los nodos cambian de signo, los eclipses van a tener lugar ya en otra energía, en otro punto de nuestra carta. Y no sé qué intuyes o qué crees que puede traernos esto para el 2022, así resumido. Mm, me parece como muy difícil predecir o Ujú, imaginar. Creo ujú, que desde el punto desde donde estamos, cualquier proyección hacia el futuro
puede condicionarnos, ¿no? Entonces me parece que tal vez, o por lo menos a lo que apuntaba con el artículo, es a cómo entrenamos nuestros registros corporales, ¿no? Ya que el nodo norte entra en Tauro, cómo registramos nuestro cuerpo y cómo estamos en el presente para descubrir cuáles son los recursos que sí tenemos habilitados, ¿no? Siendo conscientes de que hay, ¿no?, Sur en Escorpio, y tal vez hay un montón de cosas que salgan a la luz, ¿no? O sea, venimos de 2 años de pandemia, con una crisis mundial, económica, social, en donde tal vez las consecuencias de todo eso todavía no son del todo visibles. Entonces, vamos a necesitar mucho cuerpo y una búsqueda de estabilizarnos en nuestro propio presente y nuestros propios recursos, cómo desarrollamos eso, lo que sí tenemos, lo que tenemos acá, lo que podemos hacer para regenerar la vida. Digo, Tauro también es el crecimiento ¿no? O sea, la resiliencia de la naturaleza, esa capacidad de la vida de después, no sé, pienso por ejemplo en algunas, no sé, en Chernobyl, ¿no? Como el caso emblemático, y cómo hoy por hoy, después de cuando decían, no, en 20.000 años no crece nada, y hoy por hoy hay vida silvestre, inclusive animales, hasta lobos, ¿no? Como la naturaleza tiene un poder y una potencia, cómo volvemos a ella y a descubrir esa capacidad en nosotros individualmente, y también socialmente, digo, como necesitamos regenerar, eh, Sí, ¿cómo descubrir gestionamos, nuestros ¿no? ¿Cómo recursos. gestionamos los recursos que sí tenemos y cómo Eso, gestionamos el dar valor a lo que sí tenemos, ¿no? Y a lo que tenemos en este momento. Sí, me resuena bastante. Y bueno, pues lo que dices, no, no proyectando, sí simbólicamente presentando que puede, ¿no? Que puede presentar, ¿a qué nos puede invitar esta energía de alguna manera? sí, y tal vez algo para agregar es, Ujú, como inspiración, me parece que en los momentos de mayor intensidad, ¿no?, Sur en Escorpio, que pueden aparecer, ujú, eh, cómo hacemos para ir un poco más despacio y darnos el tiempo, ¿no?, sí, Norte en Tauro, ujú, para poder realmente elaborar lo que esté pasando. ujú, Porque no se trata de que esté todo bien o que esté todo mal, se trata de cómo transitamos eso que nos toque, individual y colectivamente. Entonces, me parece que eso, registrar la intensidad emocional para poder caminar sobre eso e ir despacio, puede ser algo que nos ayude, ¿no?, a ujú. darnos una pausa, a darnos el tiempo. Pues ahí tenemos algunas claves y así despacito, con ese ritmo que nos imprimes cuando te expresas y te comunicas desde tu propia melodía personal, que vamos a contar a quienes nos están escuchando algunas claves de qué va a ir tu ponencia el próximo domingo 23. Pondremos como siempre aquí abajo la hora. Son los webinars en español suelen ser siempre el segundo domingo de mes. Esta vez, como el segundo domingo de mes estaba tan cerca del Día de los Astrólogos, de los Reyes, de la Navidad y del turrón, pues lo retrasamos un poquito, pero este webinar es el 23 de enero, el próximo será el 9 de febrero y volveremos al segundo fin de semana de mes a las 6 de la tarde hora de Madrid, las 2 creo hora argentina, 12 hora de Nueva York. Y bueno, como siempre, gratis para todos los socios y todas las socias. Y también se puede adquirir la inscripción al webinar de manera individual. Así que, ¿qué dirías para terminar de animar a quienes a que se conecten, ¿no? A que se conecten el domingo para escuchar tu propuesta, Luz. Bien, bueno, vamos a hablar de la técnica de núcleos energéticos, que es básicamente un modo de hacer un poco de síntesis en la carta natal. O sea, cuando nosotros leemos una carta, tenemos una cantidad de información, Ujú, ¿no? Sobre todo las personas que por ahí vienen trabajando hace
2, 3 años, digo, que empezamos a descubrir las partes, ¿no? Y de pronto, Marte está en Sagitario, Venus está en Capricornio, ¿no? Y como tenemos un montón de informaciones diferentes, ¿y cómo hacemos para unirlas y descubrir hilos estructurales? ¿No? O sea, los núcleos energéticos hablan de que las energías, a través de ciertas repeticiones, nos van a mostrar, es como si se aglomeraran, se juntan los que se llevan bien y se separan de los que se llevan mal, por decirlo de una manera simple, ¿no? Pero vamos a basarnos en lo que son las distancias internas. Los humanos respondemos a ciertos comportamientos y a ciertas maneras arquetípicas de habitar, ¿no? Entonces, de pronto lo que podemos ver es que hay ciertas partes de la carta que, por ejemplo, van hacia el mundo interno, hacia la sensibilidad, hacia la empatía, y de pronto hay otro lado que es mucho más aguerrido, arriesgado, valiente. Entonces, ¿cómo hacemos para percibir dentro de la carta natal y dentro de su enorme complejidad grandes grupos energéticos, por eso los llamamos núcleos, que nos habiliten a ver grandes temáticas? Es una manera sintética de ver la carta, pero en sí la técnica es algo que, la verdad, se aprende con los años y con la práctica. No es fácil descubrir cuáles son los núcleos energéticos. Yo voy a traer algunas claves aprendidas y algunas claves que fui descubriendo también en los 10 años que llevo ya haciendo esto. Entonces, es algo introductorio para abrir una puerta a percibir grandes temas. Vamos a hacer miradas sobre cartas también, para poder ver cómo esto se aplica en lo concreto. Y eso, es una, podríamos decir, en esto que decía, ¿no? Sol, Luna, Géminis, Sagitario, ¿no? Primero vamos a mirar la parte más geminiana de las diferencias internas, para después hacer una mirada más sintética, sagitariana, sobre cómo estos grupos se aglomeran y al mismo tiempo se separan y generan temáticas. Fantástico. Temáticas en la vida que se van repitiendo de distintos modos, que podemos proyectar, ¿no? Hay ciertos núcleos que nos identificamos. Entonces, yo puedo sentir que el lado sensible, bueno, yo soy el lado sensible, empático, pero siempre me termino enamorando del valiente, de la valiente, aguerrida, mandada. ¿Y por qué? ¿No será que algo de eso que me magnetiza responde a un fragmento, una parte mía que necesita ser integrada? ¿Qué pasa si juego el lado valiente? Tal vez el lado sensible también aparece en el otro. Bueno, exactamente, ¿no? va por ahí. Un tema yo diría que además de interesante, muy práctico y muy importante, ¿no? Yo creo que una cosa es leer de astrología, estudiar un poquito de astrología, interesarnos por la astrología, y otra cosa es adentrarnos ya en la interpretación, en la práctica de interpretar la carta de manera más profesional. Y qué importante, ¿no? Es detectar los grandes temas, poder sintetizar y agrupar, ¿no? Toda esa información tan compleja, tan dispersa y tan infinita de alguna manera en la carta. Así que yo estoy deseando escucharte el domingo. Es un tema que no hemos visto hasta ahora en los webinars. Y bueno, pues nada, a partir de aquí invitar a todos a que estén el domingo en directo, y si no, que en cualquier momento pues puedan acceder al webinar de Luz. Bueno, pues no vamos a desvelar nada más, si te parece. ¿Cómo manejas el arte, la astrología y la alquimia en términos simbólicos? Yo creo que lo vamos a ver mucho mejor en movimiento el domingo 23. Así que pues allí nos encontramos en unos Por ahí días. puedo agregar una cosita más. Claro, claro que sí, adelante. Creo que hay algo como re valioso en esto ¿Sí? de poder descubrir como los grandes temas, inclusive en lo que hablábamos antes sobre la investigación, que es por dónde va
lo creativo, lo diferente, ¿no? O sea, ¿qué Ujú, posibilidades tenemos? ¿Cómo podemos abrir nuevas percepciones y nuevas posibilidades a la hora de estar, de habitar, de percibir la vida a nosotros, a los otros? Creo que la astrología, y en ese sentido se conecta con el arte y con la alquimia, ujú. puede ser una herramienta bárbara para poder abrir procesos creativos. Eh, me, eso me interpela, me interesa y es lo que me interesa transmitir, ¿no? Así que vamos por ahí, que Vale, pues vamos el por ahí. arte, digo, es una expresión humana y la creatividad es algo necesario en nuestras vidas, ¿no? Nos trae vitalidad, nos trae Ujú. energía. Eso es. Pues vamos por ahí entonces. Vamos a transitar esa posibilidad creativa el próximo domingo 23. Nos vemos. ¿Te parece, Luz? Nos vemos ahí. Muchas gracias por estar aquí hoy. Un saludo. Gracias.